Amén. Hemos estado revisando desde el día domingo la serie acerca de la fe. El día domingo comenzamos a ver Hebreos capítulo 11, del verso 1 al 3, y dijimos que la fe era un medio, ¿verdad? La fe es el medio que nos conecta con Dios. Dijimos que la fe nos conectaba con lo invisible, con las cosas que son invisibles. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nos orienta, la fe nos orienta a aquellas cosas que no se ven. Primero, al día de ayer estuvimos viendo el primer ejemplo que pone Hebreos 11 acerca de la fe de Abel, ¿verdad? Y revisamos que Abel fue el primer profeta en la Escritura. El Señor Jesús dijo, ustedes han derramado la sangre de todos los profetas, desde Abel hasta Zacarías, ¿verdad? Abel se constituyó el primer profeta por ser el primero que ofreció sacrificio de sangre. Y ese sacrificio agradó tanto a Dios que Dios permitió que el mismo Abel se constituyera el sacrificio de sangre. El primer mártir, el primer hombre que fue muerto y que derramó su sangre fue Abel, ¿verdad? Abel se constituye la profecía de la obra del Hijo de Dios. Y dijimos que la fe de la Biblia era la fe que creía en la sangre de Jesús. Era la fe que descansaba en la sangre de Jesús, ¿verdad? Dijimos que no podíamos decir que hay fe si es que aún seguíamos con la conciencia sucia de obras muertas, ¿verdad? La Biblia dice, limpien su conciencia de obras muertas, porque ustedes están lavados con la sangre de Jesús. Dijimos que la sangre de Jesús nos hacía perfectos para entrar en el cielo. Hebreos capítulo 12 habla de aquellos que son hechos perfectos. Dice, ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar, al que se podía ver y al que tenía miedo aún Moisés de ir. Ustedes se han acercado a la nueva Jerusalén, a la compañía de los santos hechos perfectos, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿verdad? Esa es la sangre de Jesús. La sangre de Abel fue el tipo de la sangre de Jesús. Nos muestra la sangre de Jesús. Hoy día vamos a ver el verso que sigue. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver el verso 5. Perdón. Hebreos 11. Verso 5. ¿Todos juntos? Todos juntos vamos a leer. Y dice, 1, 2, 3. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. El segundo ejemplo que da el autor de Hebreos acá cuando empieza a hablar acerca de la fe, es la fe de Enoc. Enoc es de la 7ª generación desde Adán. Y Enoc se dice en el libro de Génesis que caminó con Dios. Se dice, y caminó Enoc con Dios y Dios lo traspuso. O sea, dice, Dios se lo llevó. Literalmente dice, Dios se lo llevó, lo cambió de lugar para que no viera la muerte. Entonces dice que es muy extraño lo que le pasó a Enoc, y acá se nos habla como que es un ícono acerca de la fe. Nosotros debemos aprender de la fe de Enoc. Entonces, ¿qué podemos ver en la fe de Enoc? ¿Qué podemos ver? Que dice que Dios le agradó a Enoc, porque caminó con él, le agradó la fe de Enoc, y le agradó tanto la fe de Enoc que se lo llevó sin ver la muerte. Vamos a ver lo que significa eso. Lo primero que aprendemos, ¿no es cierto?, es que la fe significa caminar con Dios. O sea, la fe de la Escritura, estamos en estos días, nosotros de aquí al sábado vamos a definir lo que es la fe. Vamos a tratar de depurar nuestro concepto de la fe. Vamos a tratar de mirar la fe lo más limpio posible de lo que nos dice la Biblia que es la fe, para examinar nuestra propia fe. Nosotros no podemos examinar nuestra fe si no entendemos lo que la Biblia dice acerca de la fe. Entonces vamos a mirar la fe en la Biblia para examinar nuestra propia fe. Amén.
Así que por eso estén atentos, traten de sacar que el Señor les hable acerca de su propia fe también. Y dijimos que la fe es caminar con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios? ¿Usted ha caminado con alguien de pronto por la playa? ¿Caminado en la calle con alguien? Generalmente cuando usted camina con alguien va conversando con ese alguien. Perdón, va teniendo cierta relación con ese alguien. Caminar con alguien y no hablar es como refome, ¿no? Pero la palabra ahí que significa caminar con Dios significa tener una relación con Dios. O sea, Enoc tuvo una relación con Dios. En esos tiempos era complicadísimo tener una relación con Dios porque no se sabía nada acerca de Dios. Estamos hablando de una época antes de Moisés, antes que se diese incluso la ley, antes que Dios hablara, antes que Dios llamara a alguien para hablarle. El primero que Dios llama de la antigüedad es a Abraham, para de él hacer una nación. Pero estamos hablando de antes de Abraham. Estamos hablando de la 7ª generación desde Adán. Estamos hablando que en ese tiempo no cualquiera se acercaba a Dios. Pero Dios destaca a aquellas personas que en ese tiempo tuvieron la fe y pone a personas de ese tiempo como ejemplos de fe para nosotros. Que nosotros tenemos toda la palabra de Dios, aún esa gente es ejemplo para nosotros. Dice que Enoc caminó con Dios, se acercó a Dios, buscó a Dios. Ayer dijimos que también, ¿no es cierto?, Abel buscó a Dios, por eso se le reveló el sacrificio que debía hacer. Aquí también Enoc, estamos hablando de un profeta de Dios de esos tiempos. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que Abel fue el primer profeta? ¿Se recuerdan? Porque dijo que había profetizado. Jesús lo toma como un profeta. Enoc también es un profeta. Usted me está diciendo, tú lo estás levantando todo a nivel de profeta aquí. Pero no soy yo quien lo dice, es un profeta. Busquen Judas capítulo 1, verso 14. ¿Y qué dice Judas, verso 14? Dice que Enoc era un profeta, que Enoc profetizaba, que Enoc se acercó tanto a Dios en su generación que recibía revelación acerca de cosas que aún no se veían, de cosas que aún no suceden. ¿Quién puede leer el verso 14 bien fuerte? De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc profetizaba. Y Judas está diciendo aquí que Enoc profetizó de los tiempos postreros. Profetizó que Jesús iba a venir en los postreros días para juzgar a aquellos que habían hecho mal. ¿Verdad? Entonces Enoc tuvo una gran comprensión de las cosas que habían de venir. La fe es caminar con Dios y recibir de parte de Dios. La fe es intimidad con Dios. Yo cuando tengo intimidad con alguien, conozco a la otra persona. Sé lo que piensa la otra persona. Sé lo que va a hacer la otra persona. Puedo más o menos definir las reacciones que tendrá la otra persona. Entonces cuando uno conoce a Dios, cuando uno camina con Dios, tiene entendimiento acerca de cómo piensa Dios, acerca de cómo va a reaccionar Dios con lo que yo hago, acerca de las reacciones que Él tendrá. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente que no conoció a Dios y se equivocó terriblemente. Hicieron cosas que pensaron que para Dios iba a ser agradable y a Dios le reventó la acción. O al revés, ¿verdad? Hicieron cosas inconscientemente, cosas que desagradaban a Dios. Recuerden ustedes del hermano de Moisés, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama Moisés? Aarón, ¿verdad? Que Moisés Dios lo pone, ¿verdad? Como el primer sumo sacerdote a Aarón sobre el pueblo de Israel. Y Aarón, sin conocer a Dios, es presionado por el pueblo. Cuando Moisés demoraba en el monte, Aarón se vio presionado por el pueblo le decía: haznos dioses, muéstranos a los dioses que nos sacaron de Egipto, porque a este Moisés no sabemos qué le pasó. Y entonces Moisés se vio presionado, pidió las joyas de las mujeres y hizo un becerro de fundición y les dijo al pueblo: he aquí los dioses que los sacaron de Egipto. Y el pueblo adoró a las imágenes. Y dice que Dios se enojó de tal manera contra el pueblo que le dijo a Moisés: Moisés, voy a destruir a todo este pueblo y te voy a dar otro.
Y Moisés, como era un apasionado por la vida, también vamos a ver el ejemplo de Moisés más adelante de fe. Moisés dice: no, Señor, voy a ir a ver lo que pasa abajo, manténle en la vida, y intercedió con el pueblo y lo salvó. Y Moisés llegó abajo y se enojó tanto cuando vio que rompió las tablas que traía, ¿no es cierto? Las tablas de piedra, dice que había sido escrita con el dedo de Dios, y Moisés las rompió, ¿cierto? Se condolió Moisés ahí, porque después tuvo que estar 40 días de nuevo sin comer ni tomar agua arriba del cerro escribiéndola a él. Pero Aarón equivocó por no conocer a Dios. Aarón no se esperaba la reacción que iba a tener Dios. Él pensaba que la estaba haciendo bien, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos de cuando David por primera vez traslada el arca y la traslada sobre bueyes, ¿verdad? Y también hay otro israelita que sujeta el arca y mueren, y tragedia por no conocer a Dios. Los hijos de Aarón cayeron en el mismo error. Aarón no supo con lo que le pasó, traspasárselo a sus hijos, y ellos cometieron el mismo error. Les dijeron: el incienso se hace de tal forma, ellos lo hicieron de otra forma, ofrecieron y murieron. Entonces muchas tragedias pasan por no conocer a Dios. Muchas calamidades, muertes pasan por no conocer a Dios. Entonces la fe significa conocer a Dios. La fe significa caminar con Dios. Y vemos que aquí Enoc recibió revelación de cosas que aún no pasaban. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a anunciar las cosas que han de venir. Hablando que el Espíritu Santo nos va a revelar el pensamiento de Dios. Entonces la fe es cuando tienes intimidad con Dios. Cuando puedes decir qué es lo que le agrada a Dios o qué es lo que le desagrada a Dios. Cuando puedes discernir eso. Si en tu vida tú dices: la verdad es que no sé cómo estoy ahora, Dios va a juzgarme más adelante, sin tener idea de lo que Dios está pensando de ti en este momento, eso no se llama fe. La fe es saber, entender lo que Dios está pensando de mí ahora. Es poder por lo menos tener una idea del pensamiento de Dios. Dios nos dio su pensamiento a través de la palabra. Entonces Enoc es muy comparable con Abel. Porque Abel ofreció un sacrificio y Dios le permitió a él ser el sacrificio. Enoc también dice que caminó con Dios, y esto agradó tanto a Dios que Dios también le permite a Enoc ser la profecía de la obra de Jesús. Enoc es resaltado en la Escritura porque es la profecía de la obra de Jesús. Enoc, lo que Dios hizo con Enoc, nos muestra lo que Jesús hizo con nosotros. Enoc nos muestra la obra de Cristo. Enoc nos muestra la obra de Jesús. Primero dijimos, la fe es caminar con Dios, tener intimidad con Dios. Segundo, la fe es ser traspuesto para no ver muerte. La Biblia dice que Dios traspuso a Enoc para que no viera la muerte. ¿Qué significa trasponer? ¿Qué significa esa palabra? Significa trasladar, cambiar de un lugar a otro. Trasladar, mover, cambiar. Y dice que Dios traspuso, movió a Enoc para que no viera la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, porque Dios lo movió. Entonces Dios lo cambió de posición y ya no se encontró, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Eso ha sido discusión por mucho, ¿cierto? Si lo tratamos de pensar específicamente qué es lo que significa eso. Pero esto es la profecía de nosotros. Esto está diciendo lo que a nosotros nos iba a ocurrir. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Juan capítulo 11, 25 y 26. Fuerte. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ahí Jesús habla de dos cosas. Primero dice, que lo que dice el verso 25, repítelo, Daniel, más fuerte. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primero dice, el que cree en mí,
aunque esté muerto, va a vivir. Son las palabras del Señor Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después, ¿qué es lo que dice? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Fíjense, esto es muy interesante. Aquí Jesús habla de dos cosas. Primero dice, ¿no es cierto? Primero habla de aquel que está muerto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús con eso está hablando de todas las personas que vivieron antes de Él. Todas las personas que vivieron antes de Él murieron. Fíjense, ¿qué es lo que dijimos de Enoc? Dijimos que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Murió Enoc, ¿no? Pregunto, ¿murió Enoc o no? Discútanlo entre ustedes ahí y lleguen a una conclusión. Lean el 39, 11:39. ¿Qué es lo que dice Daniel? Dijo Jesús. No, 39 de Hebreos 11. A ver ahí, Pedro. El 39, el 11. 39. Sí, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Reina Valera, el 60. Y todos los que alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido. Ellos no recibieron lo prometido, ¿verdad? Ellos no recibieron lo que prometieron, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a eso un poco más adelante. Vamos a leer ahora Colosenses 1:13. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya, ¿qué es lo que dice ahí? Colosenses 1:13. 13. Dice que Él nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Verdad? ¿Qué significa que Él nos trasladó? Usted cuando se convirtió fue trasladado a algún lugar, ¿o no? ¿Se movió a algún lugar o siguió viviendo ahí mismo donde vivía? ¿Usted cuando recibe la fe le piden moverse de lugar? No, ¿verdad? No le piden moverse de lugar. ¿Qué significa que Él nos trasladó? Nosotros, dice la Biblia, cuando creemos en Jesús, cuando tenemos la fe, nosotros somos trasladados, somos cambiados, sufrimos un cambio de lugar, fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Para decirlo de otra forma, morimos en un lugar para vivir en otro. No somos hallados más en este lugar, sino que somos hallados en el otro. Por eso les preguntaba si Enoc había muerto o no, ¿verdad? Porque ahí dice, lo que leímos en el 11:5, dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces uno dice al tiro, entonces Enoc no murió. Pero el 11:13 de Hebreos dice, conforme a la fe, léanlo, conforme a la fe murieron todos estos. Murió Enoc, ¿no? Fue traspuesto para no ver muerte, pero después dice, conforme a la fe murieron todos estos. Entonces cuando uno lee el 5, dice, Enoc no murió, se lo llevó vivo, nunca vio la muerte. Pero ¿qué dice después Hebreos en el 13? Conforme a la fe murieron estos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que Enoc fue traspuesto? Significa que fue trasladado para no ver la muerte final, la segunda muerte, para no ver la muerte de su espíritu. Enoc fue trasladado del lugar. ¿Y qué significa esto? Que fue trasladado espiritualmente.
fue trasladado a semejanza de nosotros. La fe es ser trasladado de lugar, de un reino de tinieblas a un reino de luz. Del reino de este mundo, de las cosas temporales de este mundo, al reino de su amado Hijo. La Biblia dice, la fe te traslada de un lugar a otro. Y fíjense lo que dice el 5, dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. O sea, dice, y no se encontró más. Entonces, de la misma forma, la fe significa no ser hallado en este mundo, no ser encontrado en este mundo. Pero, ¿qué significa no ser hallado en este mundo? Significa no ser pillado, no ser atrapado por la ley. La ley es la que juzga, la ley es la que condena. Y la ley busca a las personas y las condena. La palabra de Dios, la ley de Dios, condena a las personas que viven en este mundo. Pero cuando uno recibe la fe de Dios, uno es trasladado de reino. Y la fe ya no lo encuentra. Por eso Romanos 8:1 dice, justificados pues por la fe, ustedes pueden tener paz para con Dios. Ustedes tienen paz para con Dios. ¿Por qué? Porque la ley no los pilla. La ley no los toca, no son hallados por la ley. La ley es la que escanea al ser humano y lo condena por su pecado. La ley es la condenación, es la palabra de condenación. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias a Dios, dice en el capítulo 8 de Romanos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la condenación del pecado. Colosenses 3, capítulo 3. Vamos a revisar. Y este es un verso tremendo. Este es un verso, pero si lo entienden bien, les fulmina el cerebro. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Dice, porque ustedes están muertos. Yo pensaba que estaba vivo. Pero ¿qué dice la Escritura? El que recibe la fe de Dios está muerto. Murió. O sea, no es hallado en este mundo. Salió de este mundo. Pero yo todavía veo que estoy aquí. Pero no pertenezco al mundo. Entonces la fe te mata a este mundo. La fe te hace morir a este mundo. Están muertos, dice Pablo. ¿Y dónde está su vida? Escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida al recibir la fe? Nuestra vida deja de ser la vida en esta tierra y se convierte en la vida escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Ahora Él es nuestra vida. Por eso les decía ayer, el que recibe la fe, la verdadera fe, aquel que recibe la fe de Dios, es capaz de entregar su cuerpo en sacrificio vivo sin pensar. Es capaz de entregar su cuerpo para ser muerto sin dudar, porque su cuerpo ya perdió el valor, porque ya está muerto. Aquel que cree en el Hijo de Dios no puede morir, porque esa fe, la misma fe, ya lo mató y lo hizo vivir. La vida de Él está escondida en Cristo Jesús. La Escritura dice, ustedes están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No pongan la mirada, dice la Biblia, en las cosas de esta tierra, sino en las del cielo. ¿Por qué? Porque vuestra vida está en los cielos. Se han sentado en lugares celestiales. Vamos a ver Efesios. Abran en Efesios capítulo 1. Rápido que se nos va el tiempo. Efesios capítulo 1, verso 20. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice que el poder de Dios operó en Cristo. ¿Para qué? Para librarlo de la muerte y sentarlo a la diestra de Dios. ¿Dónde? En lugares celestiales. Repita conmigo, lugares celestiales. Está hablando del cielo, está hablando del mundo espiritual, del lugar más allá de nuestro universo, del trono de Dios. Ahí fue alzado Cristo donde recibió su trono. En ese lugar está Él. ¿Verdad? Dice, el poder de Dios operó en Cristo sentándolo en los lugares celestiales. Ahora vayan al 2.6 del mismo libro.
Un capítulo más adelante, capítulo 2, verso 6. ¿Qué es lo que dice? Bien fuerte. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? Que Él juntamente con Cristo nos resucitó. O sea, ya es como si ya hemos sido resucitados y ya hemos sido sentados juntamente con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, el que recibe la fe entiende que su vida no es en este mundo, que su vida no se encuentra en esta tierra, que ¿dónde está su vida? Escondida con Cristo en Dios. Está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está la vida. Y cuando sabemos que nuestra vida está allá, nosotros no tenemos temor de la muerte aquí. No existe el temor de la muerte. El que recibe la fe, la verdadera fe, en nunca temer la muerte. La Escritura dice que Jesús vino y venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. O sea, libró del temor de la muerte a las personas. Cuando nosotros tenemos temor de morir, es porque nuestra fe no está bien. Nuestra fe es saber que mi vida no está en este mundo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y que mi vida está en los lugares celestiales, guardada con Cristo Jesús. Mi vida nunca va a estar en peligro. El que recibe la fe sabe que su vida jamás estará en peligro porque está en las manos mismas de Dios. No hay temor de la muerte. No podéis morir, dijo. Eso es lo que dice el Señor Jesús. El que vive y cree en mí no morirá. Son las palabras del Señor. Entonces, la fe es ser traspuesto de este mundo. Es ser trasladado de este mundo al reino del Hijo, al reino de Dios. Es un reino espiritual y el mundo ya no nos halla, el mundo no nos encuentra. Si la ley nos busca, no nos encuentra, no encuentra nuestra maldad para condenar. No somos de este mundo. Entonces, cuando el mundo hace el censo y nos cuenta, estamos hablando espiritualmente porque en el censo usted también lo contaron. Pero espiritualmente, cuando el mundo hace el conteo de los suyos, a nosotros no nos cuenta dentro de ellos. ¿Por qué? Porque fuimos traspuestos. Ese es el significado de ser traspuesto. El significado de ser movido. Esa es la verdadera fe. Entonces la fe ya no nos hace preocuparnos ni siquiera por esta vida. Son las palabras del Señor, ¿verdad? No se preocupen ustedes. No se afanen de qué han de comer ni qué se han de vestir. Porque ¿quiénes se preocupan de esas cosas? Los gentiles, los que no tienen la fe. Pero el que tiene la fe, mi vida está allá. Entonces ya no me ocupo de estas cosas. Es la fe de Jesús. Es la fe del Hijo de Dios. Y cuarto, la fe es agradar a Dios y recibir su galardón. La Biblia dice que antes de ser traspuesto, Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios, que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo único que puede agradar a Dios es nuestra fe. Nada más en nosotros puede agradar a Dios. Ni nuestra buena conducta, ni nuestros buenos pensamientos, ni nuestra caridad. Solo la fe puede agradar a Dios. Las obras motivadas por la fe son las cosas que agradan a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leer el último verso, 1 Corintios 1. Verso 25. Y vamos a decir que la fe es arrancar el galardón de Dios. Sacarle a Dios la bendición, sacarle a Dios las riquezas. 1 Corintios 1:25, ¿qué es lo que dice? Bien fuerte. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pongan atención acá. ¿Por qué dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que la fortaleza del hombre? ¿Qué es lo que es lo débil de Dios? Usted dice, no, Dios no tiene ninguna debilidad. No, porque Dios es Dios.
Dios sí tiene debilidad. Ahora es cuando me apedrean. El hombre dice que es por naturaleza enemigo de Dios. El hombre pecador es enemigo del Dios santo. Ambos se oponen entre sí. Entonces no hay caso, no hay forma de que el hombre pueda alcanzar el reino de Dios. El hombre es enemigo de Dios. ¿Cómo el hombre, siendo enemigo de Dios, estando en enemistad con Dios, puede lograr alcanzar el reino? El reino de Dios para el hombre es inalcanzable. El hombre, dice, es por naturaleza hijo de ira. ¿Qué significa eso? Que el hombre mira la naturaleza humana y en vez de le da rabia. Dice, es hijo de ira por naturaleza. Ustedes eran hijos de ira. Entonces, ¿cómo el hombre puede llegar al reino de Dios? Solamente venciendo a Dios, ¿cierto? Venciendo y conquistando el reino, entrando en el reino. Pero el reino es inquebrantable. El reino, la justicia de Dios, que es la muralla al reino de Dios, es perfecta. No hay debilidad ahí. ¿Cómo podemos nosotros conquistar el reino? ¿Cómo podemos invadir el reino de Dios? Si la humanidad juntara toda su fuerza bélica, si juntara todos los tanques, todos los aviones y tratara de hacer guerra contra Dios para conquistar su reino, ¿podría hacerlo de alguna forma? Sería hasta tonto pensarlo, ¿verdad? No podría el hombre luchar con Dios de ninguna manera para arrebatar su reino. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se hizo de él. Dios tuvo debilidad. ¿Cuál es la debilidad de Dios? La cruz, la carne. Dios se hizo débil. Aquí estamos hablando de dos oponentes. Está el hombre por un lado, el hombre pecador y el Dios justo. Y Dios se rebajó a sí mismo. Dios se hizo débil. La debilidad de Dios dice que es más fuerte que toda la fortaleza humana. Dios se hizo débil al punto de que nosotros pudiéramos conquistar el reino de Dios. El hombre golpeó al Hijo de Dios. Dios envió al rey del reino del cielo para que ese rey fuera golpeado por el hombre y el hombre accediera al reino de Dios. El mismo rey del reino del cielo se entregó para abrir un flanco en la justicia de Dios y que el hombre pudiera entrar. Dice que Jesús tomó el lugar del velo, de la pared inquebrantable que nos separaba de Dios. Dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, es decir, de su carne. Jesús puso la debilidad. Dios se volvió débil frente al hombre, tomando cuerpo de carne. Y Dios puso la carne de su Hijo, del Rey del cielo, del Rey de este reino, para que por esa carne nosotros pudiésemos entrar. Por eso era necesario que la carne fuera golpeada hasta la muerte. Jesús debía ser golpeado, Jesús debía ser flagelado. Por la flagelación de la carne de Jesús se nos abrió camino a través de su carne al reino. Entonces, amado, por primera vez, después de la muerte de Jesús, se nos abrió un lugar para conquistar el reino de Dios. El hombre por primera vez conquista el reino de Dios. Somos aquellos que podemos conquistar su reino, que podemos invadir el reino de Dios, entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús lo permitió. Dios se hizo débil para permitirlo. Dios hizo un forado en su justicia por la sangre de su Hijo para que nosotros pudiésemos entrar. Entonces, ¿quiénes son los que entran? Los que valoran ese sacrificio, dijimos ayer, y los que tienen la fe en ese sacrificio. Entonces, amados, tenemos acceso al reino de Dios. Está abierto el acceso al reino de Dios. Y eso es lo que salimos esta semana, todas las mañanas, a decirle a la gente. Hay un acceso al reino de Dios. Vayan y conquisten el reino, vayan y entren en el reino. Tengan la fe para ser traspuestos, para salir de este mundo y entrar en el reino de Dios. Juan el Bautista, el Señor Jesús dijo, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos era inquebrantable, no se podía entrar a ese reino. Pero cuando Juan el Bautista comienza a predicar que viene el Mesías, el reino comienza a sufrir violencia, comienza a ser golpeado el reino de Dios.
Y cuando el Señor Jesús se presenta como el rey de ese reino, Él comienza a ser golpeado, el reino comienza a ser golpeado. Y fue golpeado al punto que se abrió el muro, que se abrió el forado del reino de Dios para que el hombre entrara. Entonces Dios ha permitido por un tiempo que el hombre pueda entrar en su reino. La fe es entrar en ese reino. Entonces la fe no es solo decir yo creo que existe Dios. La fe es entrar en su reino. La fe es conquistar el reino de Dios. La fe le saca a Jesús, a Dios, las riquezas. Le saca el galardón a Dios. Por eso aquí dice en Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que Él da recompensa a los que le buscan. Amados, hemos entrado en un reino. Somos parte de un reino. La fe es saberse ciudadano del reino. Es usar los derechos de este reino. Los ciudadanos del reino tienen derechos del reino. Tienen deberes en el reino. Hoy día veíamos en la mañana uno de los deberes del reino de Dios. Y ese deber es servir. El Señor dijo, ustedes como los ciudadanos del reino van a servir como yo serví. Yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Ustedes van a servir. ¿Pero qué significa servir? Dijimos en la mañana, ¿verdad? No era a llegar donde la gente y decirle, ¿en qué la puedo ayudar? Soy bueno para todo. No, es servir a la gente como nadie más puede servirla. Ustedes, los ciudadanos del reino de Dios, pueden servir a la gente como nadie más puede hacerlo. El envío del libro de Marcos, que es el libro del servicio, es el libro que nos muestra a Jesús como el siervo de Dios. Dice, estas señales seguirán a los que creen, así servirán ustedes. ¿Cómo? En mi nombre echarán fuera a los demonios, en mi nombre sanarán los enfermos. Nadie más puede hacer eso. Nadie más puede echar fuera a los demonios. Nadie más puede sanar los enfermos. A veces vienen especialistas de Europa y se meten a las poblaciones y hacen operativos médicos y la gente los valora mucho, ¿verdad? Dicen, hoy vino un especialista, voy a ir a ver. Ustedes pueden hacer mucho más que ese especialista. Ese especialista no puede poner las manos sobre los enfermos y que esos enfermos sanen. Pero ustedes sí. Ustedes pueden servir como nadie más puede hacerlo. Entonces el Señor Jesús nos dejó deberes en el reino y nos delegó derechos del reino. Uno de nuestros derechos, ¿no es cierto?, es pedir el poder de Dios. Es usar el poder de Dios. Es usar la autoridad de Dios. Ayer vimos en la mañana el envío del libro de Mateo. El libro de Mateo es el libro del rey. Nos muestra a Jesús como el rey. Y en el envío de Mateo se pone el énfasis no en el servicio, sino en la autoridad. Y Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces, amados, somos ciudadanos de un reino. Hemos sido traspuestos por Dios. No somos hallados en esta tierra. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la fe. Si no lo entendemos así, es porque la fe no se ha depurado en nosotros. No hemos alcanzado niveles de fe como la Escritura habla que hay que tener. Amados, estamos viendo la base de la fe, poniendo los fundamentos de lo que es la fe. Porque la palabra fe se ha corrompido al nivel de que a cualquier cosa se le llama fe. Les decía el domingo, se les dice, tómate este remedio y tómeselo con harta fe. Haga esto, pero hágalo con fe. Y se le dice fe a cualquier tipo de convicción y a cualquier tipo de idea. Yo tengo mi propia fe, dice la gente. Yo creo según yo pienso que es. Y esa es mi fe. La Escritura define la fe. Y no dice que la fe es cualquier cosa. La fe es lo único que puede salvarnos de este mundo. Es la única que puede conectarnos con lo eterno.